continuamos con Asia Pacífico 2024 y ahora vamos con nuestro segmento La Clase. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los proyectos APEC. Y ustedes se preguntarán en qué consisten estas iniciativas. Hay que recordar que APEC, dentro de su agenda original, entre sus prioridades ha tenido siempre la promoción del comercio, de un comercio más libre, pero también la facilitación de los negocios y la construcción de capacidades a través de la cooperación económica y la cooperación técnica. Y es precisamente en este último rubro en donde entran a tallar los proyectos de APEC, que buscan crear capacidades en las economías del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. ¿En qué consisten estos proyectos? Pueden ser investigaciones, pueden ser simposios, pueden ser seminarios que reúnen a figuras, a expertos del sector público y del sector privado y de la academia con el objetivo de reflexionar con respecto a ciertos problemas comunes de la región del Asia-Pacífico. Se aprueban más de 100 proyectos al año en 2 sesiones. ¿Y en el marco de qué instancia es que se proponen estos proyectos? Es en el marco de los grupos de trabajo del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que, como hemos dicho, tienen una agenda muy diversa. Existen grupos que trabajan temas de propiedad intelectual, hay otros que trabajan sobre temas de océanos y ecosistemas marinos, hay un grupo de ciencia y tecnología, hay grupos que ven temas técnicos de barreras al comercio, entre otros. Entonces, en el marco de estos grupos de trabajo es que cada economía tiene la potestad de proponer proyectos. Estos proyectos se proponen primero al interior de cada uno de los grupos de trabajo y luego que pasan una primera etapa de filtro y de evaluación por parte de cada uno de los grupos de trabajo, ya se elevan a una instancia que es el Comité de Administración y Presupuesto del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Para efectos de poder desarrollar los proyectos APEC, por supuesto que la organización brinda financiamiento, pero también existe la posibilidad de hacer proyectos autofinanciados. Es decir, si una economía tiene interés en desarrollar un taller, una investigación sobre algún tema en específico, pues puede hacer una propuesta y ofrecer todo el financiamiento o parte del financiamiento y pedir otra porción del financiamiento a la Secretaría de APEC, y si se aprueba, esto se puede dar. Una vez que se aprueban los proyectos, existe un plazo de ejecución que va desde los 18 hasta los 21 meses, pero son instancias muy importantes. Y además hay que decir que, a pesar de que los grupos de trabajo de APEC están integrados por representantes del sector público, quienes pueden presentar proyectos APEC no solamente son entidades públicas de cada una de las economías del foro, sino que pueden ser también actores privados como empresas o incluso del sector de la academia, representantes del sector de la academia como universidades, y pueden haber integraciones entre estos distintos sectores. O sea, puede haber un proyecto en el que participe tanto un componente del sector público como un componente del sector privado y que hayan representantes también de la academia. Y también otro tema muy interesante es que pueden haber también integraciones entre los grupos de trabajo. Es decir, que al interior de los grupos de trabajo a veces se comparten prioridades, ¿no? Por ejemplo, en función de la visión de Putrajaya del año 2040 existen una serie de pilares de trabajo que se desarrollan, como la economía digital, como la transición hacia la economía formal, como el desarrollo sostenible, como la inclusión de grupos que tienen un potencial económico subaprovechado. Y pueden haber más de un grupo de trabajo de APEC que trabaje alguno de estos temas. Entonces, pueden haber lo que se llaman los proyectos cross-fora, que son proyectos que son desarrollados por 2 o más grupos. Y esto podría incluso incrementar las posibilidades de que el proyecto pueda recibir el financiamiento. Así que, como hemos dicho, esta es una iniciativa muy importante. El año pasado al Perú le fueron aprobados más de 30 proyectos de APEC, lo cual es un número bastante importante considerando que se suelen aprobar unos 100 proyectos al año, y lo cual da cuenta de una participación bastante activa de nuestra economía en el proceso de APEC. Y como hemos dicho, el proceso de construcción de capacidades a través de los proyectos APEC es una prioridad fundamental para el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Así que espero que les haya parecido interesante conocer más sobre los proyectos de APEC. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más en Asia Pacífico 2024.
En el tema turístico, básicamente está descentralizada las competencias, ¿no? Nosotros lo que hacemos es apoyar desde las políticas, básicamente, y promover, y también capacitar a las regiones, en este caso, ¿no? Sobre las políticas que estamos promoviendo.